Es la hora del ensueño, tus ojitos vas cerrando, las estrellas perezosas titilando en tu remanso, las estrellas perezosas titilando en tu remanso. En el surco de tu sueño, semillitas vas sembrando, acaricio tus mejillas y sonríes dormitando. Acaricio tus mejillas y sonríes dormitando. Anda, duerme, ya no esperes, Barcarola por ti aguarda, sueños de algodón y miel que se mecen en la cama, sueños de algodón y miel que se mecen en la cama, en la calma, en la calma. Bienvenidos al capítulo número 48, Santa y Gregory en la casita. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Empezamos con un tema nuestro que va Con mucha calma. Mucha calma, con una nana, una canción de cuna que se llama Barcarola. Este tema es especial para nosotros, es hasta ahora la única canción de cuna que tenemos. A mí me gustan mucho las canciones de cuna y en algunos momentos hemos conversado que quisiera hacer más, hacer como un álbum de canciones de cuna. Seguramente proyectaremos en un momento ese proyecto. Seguro que sí. Claro que sí. Este tema Barcarola se hizo con la finalidad de regalar o de acompañar el nacimiento de un sobrinito, de Simón, Simoncito, hace más o menos 6 años, creo que tiene Simón, que nació, era un bebecito chiquitico. Recuerdo que mi cuñada, Oriana, la hermana de Gregory, tenía como un fular, creo que se llama, que es esa tela grande donde meten los bebecitos. A veces yo me lo ponía y cargaba a Simón, y pues muchas de las cositas que hay en la letra están inspiradas en lo que vivimos con Simoncito cuando era bebé. Por ejemplo, acaricio tus mejillas y sonríes dormitando. Pues sí, a veces uno que le acaricia las mejillas así al bebecito y él sonreía. Bueno, esas cositas están allí. Esta canción, pues bueno, va para nuestro segundo álbum, Precioso Solar. Estamos en campaña. Estamos ofreciendo unas recompensas o un intercambio comercial. Tenemos productos de nosotros, productos musicales y productos no musicales, pero asociados a nuestra música, que usted puede intercambiar con un apoyo. Es ir a la página donde estamos haciendo la exposición de las recompensas. Explico rapidito, el crowdfunding no es donar por donar para que ciertos productos o ciertos proyectos se den. En este caso, la producción de un disco. Se sabe que la producción de un disco cuesta.
hay muchos artistas implicados. Aunque es un proyecto de Santi Gregory, tenemos músicos, amigos, tenemos fotógrafos, tenemos diseñadores, muchas personas que están detrás de esto, siempre los ingenieros de sonido y toda una comunidad de profesionales que van a hacer posible de esto. Cuesta. El crowdfunding nos da la oportunidad de prevenderles no solamente el álbum, sino venderles en tiempo real algunos productos, entre eso una serenata de nosotros. Le vendemos una serenata de nosotros y con ese dinero se va a ayudar la producción de este disco. Barcarola, esta canción de cuna que acabamos de hacer, es la primera canción que hacemos juntos. Sí. Digo la primera porque vienen muchísimas. No la única, sino la primera. Sí, fue la primera. Hicimos un ejercicio en aquel momento de hacer cada uno una frase inspirada pues en lo que sentíamos en aquel momento por Simón, a quien está dedicada la canción. También la primera grabación de este tema, que por allí lo tenemos, una grabación casera, se hizo en la finca, que ya conocieron uno de los capítulos, y por ahí se escucha un llanto, y ese es Lennon en el fondo, que está llorando, y las paticas de él también suenan por ahí. Hace varios episodios atrás comenzamos a hacer recomendaciones. Primero, recomendaciones de películas, de cine, porque vemos mucho cine y bueno, queremos compartir esa emoción que tenemos por este arte maravilloso. Pero desde el pasado episodio, el episodio 47, comenzamos a recomendar álbums discográficos. Quizás de artistas que en una comunidad general no son tan conocidos y nosotros creemos fervientemente que deberían ser conocidos por la calidad de ese trabajo. Recomendamos el episodio pasado un disco de Cecilia Todd. Este disco de ella que recomendamos es una maravilla. Si quieres escuchar nuestra recomendación en el episodio pasado, ahora voy a recomendar el disco de sonoridades jazz. Nosotros conocimos el año pasado a un guitarrista colombiano, bogotano, Juan Das, un tipo encantador, muy callado, serio, formal, pero que tiene en su arte guitarrístico un sonido mágico, como etéreo, así como se llama su disco, el que queremos recomendar, Éter. Un sonido maravilloso, es lo que yo más destacaría. Es música de él, este disco está lleno de música de él, pero sobre todo la sonoridad, es una sonoridad que uno siente que no solamente te acaricia, te da como un placer sonoro por la belleza del sonido, sino que logra ir más allá. Otra cosa que destacaría es la capacidad melódica que tiene Juan. Bellísimas sus melodías, no solamente las melodías de la canción en sí, música vocal también, sí, él canta. porque Juan Das canta mientras toca. Tararea, digamos. Tararea. No hay letra como tal, pero es una fusión de la sonoridad bellísima de su guitarra más una bella voz también, que tiene una voz clara, como de tenor. Las melodías que él crea para su música me encantan. Considero que tienen un gran vuelo, si se quiere, lírico, belleza. Pero también las melodías de las improvisaciones, porque como se sabe, en el jazz, una de las fortalezas de todos los jazzistas es improvisar. Claro. Siempre se espera ese jamming dentro de una canción o de un concierto, ese momento. En el caso de Juan, esas melodías también me parecen entrañables, recordables. Entonces, este disco está lleno de eso, sonoridades etéreas, son maravillosas, como cristalinas. Y también lo acompañan una serie de músicos, yo no los conozco, pero les admiro por lo que hicieron en este disco. Está Anthony Muturayá, perdón si no se pronuncia así, Anthony Muturayá, Quique Ramírez, Antonio Fusco, Santiago Bosch, Patrick Duke Graney. Puede ser. Por acá les voy a poner en la portada del álbum. Está en todas las plataformas. Juan Das, Éter. Sí, si quieren conocer un poquito más a Juan Das, pues vayan obviamente a sus redes sociales, pero también nuestro Santi Gregory fuera de la casita en Cartagena empieza con el tema 20 años y quien está allí acompañándonos pues es Juan Das. Es la primera vez
que en un episodio de Sí. nosotros no toco la guitarra yo, la toca Juan Das. Sí, sí, no, maravilloso. Hasta ahora la primera y única, pero nos gusta mucho ese formato y seguiremos haciéndolo. Entonces, por allí pueden conocer a Juan Das, sígalo, también coméntenos, recoméndenos ustedes álbumes que les gusten, artistas que les gusten, a ver si los conocemos, no los conocemos. Hay tantos que pues uno se puede perder de muchas cosas maravillosas. Ahora tomo un poquito el momento de recomendación para hablar de la película, quizás de este episodio. Hemos hablado recientemente de películas nuevas de 2023, 2024, pero vamos con algo más viejita, por así decirlo. Ya tiene más de 10 años, el tiempo vuela y habla del tiempo también. About Time se llama. Esta película es dirigida por Richard Curtis, un director que no sabía que me gustaba tanto porque no había revisado su filmografía, pero también es el director de un lugar llamado Notting Hill con Julia Roberts y Hugh Grant. A mí me encanta esa película. Y Yesterday, que a Gregory le encanta. A mí me encanta esta película también. Es un director pues que se caracteriza por la comedia romántica o la comedia. También en esta película About Time o Cuestión de Tiempo en español se llamó acá, está el actor Donald Gleason, Rachel McAdams y Bill Nighy. La película va de pues la fantasía que puede ser para muchos viajar en el tiempo, pero sucede que este chico cumple 21 años y su papá le cuenta un gran secreto familiar, y es que los hombres de esa familia pueden viajar en el tiempo. Siempre que se metan en un lugar oscuro y decían a dónde quieren ir, pues ellos pueden ir a ese sitio. Entonces es como esa reflexión de las cosas que yo haría o cambiaría si pudiese viajar en el tiempo, qué corregiría. Y todo lo que él había vivido en el momento hasta que cumplió sus 21 años y supo este secreto, quiso viajar a esos lugares donde quizás había cometido un error y enmendarlos, y al final se da cuenta pues que no hay nada que enmendar, que a veces puedes empeorar las cosas o que simplemente lo que pasó es lo mejor que debía pasar. Es muy linda, a mí me encantó. Bellísimo. Yo la había visto ya y luego se la mostré a Gregory. Sí, es que esa película es hermosa. Entonces, bueno, si no la conocen, About Time, o si no conocen al director Richard Curtis, tiene películas muy divertidas y románticas. Si les gusta el romance, como a mí, se los recomiendo. Entonces, nada, también coméntenos qué película han visto, qué películas les ha gustado. ¿Vieron lo último que hizo Hugh Grant? Ahorita que lo mencioné, hace poco la vimos. ¿Qué les pareció? Haciendo terror. Sí, bueno. No, su personaje me encantó. Pero podríamos comentarla después, sí. Pero bueno, estamos pendientes. Por favor, sus comentarios vienen bien. Y vayan a nuestra campaña, la campaña de crowdfunding para sostener nuestro proyecto Precioso Solar, nuestro segundo álbum. También debo decir que somos aliados de las cuerdas Cifuentes, una compañía ecuatoriana que le pone cuerda a tu música. Y uso guitarras construidas por el luthier venezolano Marco Antonio Peña. También nos viste Claudia Pino. Y bueno, para adelante. Llegamos al final de este episodio. Al final. ¿Qué vamos a cantar para cerrar? Vamos a cantar un tema muy famoso que seguro ustedes conocen. Se llama Perfidia, del autor, el compositor Alberto Domínguez Borrás, y también es el compositor de Frenesí, los dos temas. Okay. A mí me parece gracioso porque siempre que pienso en uno viene como con el otro. Incluso cuando yo a Gregory le propuse que quería cantar este tema, venía con Frenesí. O sea, yo quiero cantar Frenesí y Perfidia, pero no sabía que era el mismo compositor. Entonces, pues quizás hay unos mensajes subliminales allí que me provocan el inconsciente. Entonces, pues qué divertido. Fíjate, o sea, esta pequeña investigación nos dio dos datos importantes de dos artistas que tienen una estética que nos gusta y no lo sabíamos. Y volvemos a él. Tanto el director como este compositor mexicano. Es verdad. Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo
solloza. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de su amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí, de mí, de mí. Y seguimos.